tornillos. Comparte la Biblia con el que no tiene. Gloria a Dios. Preciosa es esa alabanza, ¿no? Alegre, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cuánto le dieron ganas de saltar? Amén. Faltaría sin parar. Amén. O eso lo pueden hacer los vivos. Aleluya. Gloria sea al Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Lucas capítulo 24, del 1 en adelante. Dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron que había sido retirada la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y al llenarse ellas de miedo y bajar el rostro a tierra, les dijeron ellos: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aleluya. No está aquí, sino que ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Y el tema es ese: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Aleluya, bendito Dios. Alabado Jesús, aleluya, amén. Cristo vive. Aleluya. Y a Cristo no se le puede buscar donde están los muertos. No, aleluya. A Cristo no se le puede buscar en un cementerio, porque ahí solo hay gente que ya pasó a la historia. A Cristo no se le puede buscar entre los ídolos, porque Él no es ningún ídolo. No, amén, bendito Dios. Amén. Él tampoco es nuestro ídolo. Él es nuestro héroe. Gloria a Dios. Amén. Y a Cristo no se le puede buscar, hermano, en cualquier objeto ni que el hombre haya creado para ellos creyendo que es un Dios. Nuestro Señor Jesucristo vive. Amén, bendito Dios. Está a la diestra del Padre y está en todo lugar porque Él es Dios. Amén. Así que el tema es: no busques al que vive entre los muertos. Así que si alguna vez nos busca a nosotros, no nos vaya a buscar donde están los muertos, porque también nosotros estamos vivos también. Porque como Él vive, también nosotros vivimos. Gloria a Dios. Alabado Jesús. En la lectura bíblica que el hermano leyó, es tremendo, ¿verdad? Como aquella roca, no era una piedra, era algo grande, ¿ven? Que cubría aquella entrada, aquella tumba. Y cómo provocó un temblor la aparición del ángel quitando aquella piedra, aquella roca. Aquellos hombres se quedaron pasmados, impresionados de ver aquello. Amén. Pero vemos cómo el Señor, la evidencia, hermano, el evangelio que nosotros predicamos se basa en evidencias. Aleluya. No solamente que escuchamos o alguien escribió este libro llamado la Biblia y que ya no hay más, sino que hay evidencias arqueológicas, hay evidencias de personas, y aparte de eso está la evidencia del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Que es Dios también. Amén. Dios en nosotros. De manera que nuestra fe no es una fe ciega. Nosotros sabemos en quién creemos. Amén, bendito Dios. Nosotros sabemos a quién servimos, a quién seguimos. Porque nosotros, hermano, no venimos en esta tarde a recordar a alguien de quien se nos habló y que murió
Y ya no se supo más, sino que la Biblia habla y dice que Él resucitó al tercer día. Amén. Amén. Voy a hacer un resumen nada más del Evangelio en pocas palabras, porque me interesa más, no tanto hablar de la historia en sí del Señor, sino del fruto de esa entrega total de Jesús en esos 3 años y medio. 3 años y medio fue como Él vino a cumplir el propósito que su Padre le había encomendado. Amén, bendito Dios. 3 años y medio en esta tierra. Yo estaba meditando en el Señor. Yo decía, venían a mi mente palabras como estas. Jesús, para poder cumplir el mandato que su Padre le había encomendado, que era dar la vida por nosotros o por el mundo entero, Él vivió en un nivel alto de santidad. Amén, bendito Dios. En un nivel alto de humillación. En un nivel alto de obediencia. Gloria a Jesús. Era la única manera de poder lograr llegar hasta la cruz en victoria. Amén. Gloria a Dios. En victoria. Viviendo en un nivel alto de entrega total a lo que su Padre le había dicho. Y vemos entonces cómo el Señor, hermano, vivió a través de la Biblia. Lo hemos estado escuchando, lo escuchamos ayer, las 7 palabras que Él dijo en la cruz. Amén. Él no se quejó, Él no gritó. Él fue llevado como cordero mudo delante de sus transgresores. No abrió su boca. No abrió su boca. A mí me encanta cuando a Él lo apresan antes de llegar a la cruz, después de la cena con sus discípulos, después que Él dice que le va a entregar Judas Iscariote, el que era tesorero de los 12. Y me impacta cuando, después de orar 3 veces en el huerto del Getsemaní, sus discípulos no pueden orar ni siquiera 1 hora con Él. Están cargados sus ojos de sueño. Y cuando Él se levanta la 3.ª vez y dice, llegó la hora, están los soldados, los sacerdotes, los escribas, los saduceos. Y Pedro saca la espada y le vuela la oreja a un soldado romano. Lo que Jesús dice, después de que recoge la oreja de aquel soldado, se la pone de nuevo. Y el Señor dice, el que a espada mata, a espada debe de morir. ¿O acaso no sabéis que yo puedo pedirle a mi Padre en este instante 12 legiones de ángeles? Bendito Dios. Aleluya. Pero el punto principal es este, lo que Él dice. Pero Él le dice a Pedro, de otra manera, ¿cómo se cumpliría la palabra? Amén. Amén. Sí. ¿Cómo se cumpliría la palabra si no se obedece? Y quiero hacer un paréntesis en esto, porque yo decía y hablaba con mi esposa y le decía, ¿cómo se va a cumplir la promesa del Señor en mí si yo no pongo en práctica su palabra? ¿Cómo podremos nosotros esperar de Dios una respuesta si no esperamos en Él? Amén. Amén. ¿Cómo podríamos nosotros esperar que Él responda a nuestras peticiones si nos vamos antes que Él responda? Entonces la palabra no se cumple. Pero si la obedecemos y esperamos, entonces la palabra tiene cumplimiento. Amén. Si Jesús vino hace un poquito más de 2000 años y logró cambiar nuestra manera de vivir, nuestro destino, al haber dado su vida por nosotros y haber vencido la muerte, al levantarse de esa tumba, si Él no hubiese obedecido en ese nivel alto de obediencia,
de santidad y entrega, no hubiese podido cumplir con el mandato de su padre. Pero Jesús tenía algo en su mente, y era cumplir a cabalidad lo que su padre le había encomendado, costase lo que costase. Y él sabía que le iba a costar su sangre, que le iba a costar ser desfigurado su rostro, como narra la Biblia en Isaías, que su frente iba a ser rota por las espinas de más de 1 pulgada incrustadas en su frente, su espalda abierta por los latigazos dados en su espalda, pues aquellos látigos tenían 3 bolas de acero que rompían la carne cuando caían en su espalda. Pero su única meta no era tanto el dolor que sentía de los látigos, sino su enfoque era: tengo que terminar lo que mi padre me ha encomendado. Aleluya. Tengo que dar la vida por el mundo entero. Amén. Tengo que dar la vida por mi creación. Aleluya. Tengo que ganar la salvación por ellos. Aleluya. Aleluya. Y de esa manera él soportó con paciencia hasta llegar a la cruz. Amén. A las 3 de la tarde, que es la hora de la oración, según la costumbre judía, él expira y entrega su espíritu al Señor, al Padre. Los discípulos se ponen tristes, porque la tristeza embarga sus corazones al ver que su líder, su maestro, hermano, ha muerto. Pero se les ha olvidado a ellos lo que el Señor les ha dicho. Las palabras que él dijo en el templo, cuando sacó a los vendedores y les dijo: mi casa es casa de oración para todos los pueblos. Aleluya. Y los sacerdotes que conocían la palabra le dijeron: ¿qué muestra nos das a nosotros por lo que estás diciendo? Y él les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. A ellos se les había olvidado esas palabras. También se les había olvidado que en una ocasión el Señor dijo: así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el hombre en la tierra. Pero en 3 días se va a levantar también. Bendito Dios. Amén. ¿Por qué? Porque había tristeza en sus corazones. Pero las mujeres fueron las primeras que fueron a la tumba. Amén. A ver a su Señor. Iban a ungirlo, llevaban especies aromáticas. Pero la sorpresa fue que la tumba ya estaba vacía. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. La respuesta de aquel ángel: no busquéis entre los muertos al que vive. Aleluya. Y esto caminan ellos a los discípulos, porque el Señor les había dicho a ellos también que después de que él resucitare, se iba a encontrar con ellos en Galilea. Se les había olvidado también eso a ellos. Como a nosotros se nos puede olvidar en el momento de la aflicción y de la prueba, las promesas que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Y que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. En otras palabras, ¿a quién tiene que temer el cristiano? A nadie. Amén. A nadie, ni a hombre, ni a mujer, ni a nación, a nadie. Solamente a su Señor. Gloria a Dios. Amén. Y vemos entonces que ellos se les había olvidado. Y el ángel le dice que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucita al 3er día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Bendito Dios. Ella también se le había olvidado también a las mujeres. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro, refirieron todas estas cosas a las 11 y a todos los demás. Pero a ellos les parecía locura, dice el versículo 11. Pero a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. ¿Cuántos de aquí creemos que Jesús resucitó? Amén. Gloria a Dios. Nos fuimos de los 12. Nos fuimos de aquellos que lo vieron a Él.
Pero nosotros creemos en Él. Bendito Dios. Amén. Y Jesús soltó una palabra para nosotros. Amén. Aleluya. Cuando se lo dijo a Tomás, Ellos. cuando le dijeron Jesús ha resucitado, y él dijo, yo no voy a creer hasta que meta su mano en su costado y vea los sellos de los clavos en sus manos. Y cuando Jesús apareció entre ellos, estaba Tomás. Le dijo, mira Tomás mis manos, mira mis pies, mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Bendito Dios. Amén. Bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Aleluya. Y ahí entramos nosotros. Amén. Nosotros creemos que Él vive. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Nosotros creemos que Él es real. No, nosotros creemos que Él está en todo lugar. Bendito Dios. Nosotros creemos que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por Él. Aleluya. Bendito. No hay otra salvación, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solamente en Él. Nadie puede acercarse a Dios por medio de cualquier persona o nombre cual sea. Solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que dio la vida por nosotros. Amén. Gloria a Jesús. No tratamos de ofender a nadie si alguien quiere acercarse a través de otro medio, sino que estamos diciéndole la verdad. Amén. Bendito Dios. Porque la verdad nos hace libres. Bendito Dios. A ver, hermanos, libres de la idolatría, libres de la esclavitud, Bendito Dios. libres de la mentira. Dios. Y para eso apareció Cristo Jesús en nuestra vida. De manera que el Señor, hermano, les dijo a ellos que después que Él iba a resucitar, se iba a reunir con ellos en Galilea. Y les dijo, el ángel les dijo, ve, diles a mis hermanos, ahí en Mateo 28, que el hermano leyó, y diles que voy adelante de ellos a Galilea, ahí me voy a encontrar con ellos. Y ahí fue donde el Señor se encontró con ellos. Los discípulos, después que, dice la Biblia que después que Él resucitó, se presentó por 40 días con pruebas indubitables. Amén. Bendito Dios. Comió con ellos, bebió con ellos, les instruyó acerca de la venida del Espíritu Santo. 10 días después de que Él fue ascendido, Amén. Hechos capítulo 1 narra esto. Ellos lo vieron subir al cielo. Aleluya. Lo vieron. Y yo lo creo con todo mi corazón. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Lo vieron subir al cielo, lo vieron perderse en las nubes. Y los ángeles, dice la Biblia, que se pusieron al lado de ellos diciendo, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? A este mismo Cristo que veis vosotros subir al cielo, así vendrá un día. Bendito Dios. Así vendrá un día. ¿Cuál es ese día? Está más cerca hoy. Bendito Dios. Amén. Pero vamos a hablar al final de eso, amén. Vamos a hablar al final de eso. Jesús, hermanos, resucitó. ¿Y cuántas veces nosotros tratamos de acercarnos a Dios? O tratamos de buscar una solución a nuestros problemas o a nuestras dificultades y yendo a lugares equivocados. Aleluya. ¿Cuántos lo hicieron? Amén. Sí, amén. Sí. Amén. ¿Cuántas? Quizás algunos de ustedes, o los que vean este video, quizás trataron de acercarse a Dios haciendo penitencias, caminando de rodillas, rompiéndose las rodillas, pegándose en la espalda, como hacen en otros países latinos. Pero su vida no cambió. Su vida no cambió para nada. Porque todo esto lo sufrió Cristo por nosotros. Y Bendito nosotros Dios. ahora, Amén. el ser humano no necesita hacer nada para ser salvo. Solamente creer en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador de su alma. Bendito Dios. Solamente eso. No necesita pagar. Porque es gratis la salvación. Amén. Sí, Es gratis. Amén. Jesús pagó por ello en la cruz del Calvario. La Biblia dice, Jesús hablando, él cuando él estaba en vida, en San Juan 6:40, él dijo, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré
en el día postrero. Amén. Bendito Dios. Amén. Amén. De manera que todo aquel que se acerca a Cristo tiene vida eterna. Aleluya. Vida eterna. Amén. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida con solo el hecho de haber creído en Cristo Jesús Amén. Bendito Dios. como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Amén. Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados sus hijos. Amén. Gloria a Dios. Dice la Biblia en el Salmo 16:10, porque hay muchos versículos que hablan, amén, pero estaríamos hablando de historia nada más. Yo quiero hablar de lo más importante del cambio que hay en aquel que recibe a Cristo Jesús. Pero en el Salmo 16:10, que es un salmo mesiánico, un versículo habla y dice: porque no dejaréis mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. Está hablando de Jesús. Amén. La vida eterna, hermano, es un regalo del Señor Aleluya. para nuestra vida, para todo aquel que quiera recibirla. Nosotros vemos cómo los discípulos, después que el Señor resucita, lo ven ascender al cielo, ellos, hermano, se quedan predicando la palabra del Señor, Aleluya. hablándole a las gentes acerca de este evento grande que sucedió en los días de ellos. Ellos fueron testigos oculares de lo que había sucedido. Dice Hechos capítulo 4, versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Aleluya. Los discípulos empezaron a hablar de Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo se derramó en el día de Pentecostés, Pedro, después que la gente se burlaba de la manera en que ellos adoraban al Señor en otras lenguas cuando cayó el Espíritu Santo, y el discurso del apóstol Pedro empieza a explicarles a ellos acerca del Señor. Él les habla a ellos y les dice que era necesario que Cristo muriese y resucitase al tercer día. Aleluya. Y que lo que había pasado en ese momento del derramamiento del Espíritu Santo era la promesa que el Señor había hablado en Joel capítulo 2, versículo 28. Y 3,000 personas creyeron porque su corazón, hermano, dice la Biblia, fue tocado por la presencia del Señor. Pedro, testificando en la casa de Cornelio, Cornelio era un gentil. Amén. Amén. Cornelio no era judío, pero Cornelio era un hombre piadoso, como mucha gente es piadosa, pero no buena, porque la palabra buena solamente se le aplica a Dios. Amén. Amén. Pero nosotros conocemos gente que no es cristiana, pero gente que tiene un corazón muy piadoso, que le gusta ayudar a la gente con necesidades. Amén, que le gusta darle de comer a la gente que tiene hambre, vestir al desnudo, pero no son cristianos. No son cristianos. Cornelio era uno de ellos. Y cuando Pedro estaba en la terraza donde él estaba hospedado, él tuvo una visión. Cuando él vio animales que bajaban del cielo, y oyó una voz del Señor que le dijo: Pedro, mata y come. Y Pedro le dijo: Señor, no, porque ninguna cosa inmunda he comido, por ser judío no podía comer animales, los cuales la ley les prohibía a ellos comer. Nosotros comemos de todo hoy, amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Y pasó 3 veces la visión. Jesús le dijo en voz audible: no llames tú común lo que yo he limpiado. Bendito Dios. Amén. No llames tú común lo que yo he limpiado. Y al instante el Señor le dijo: mira, un varón llamado Cornelio ha tenido una visión que tú llegas donde él y le hablas de mí. Ve y háblale de mí. Y Pedro fue y empezó a hablar del Evangelio a Cornelio, y había una gran cantidad de gente. Hechos capítulo 10, versículo del 39 al 44. Y dice: y nosotros somos testigos
de todas las cosas. Pero Pedro está narrando acerca de su Señor. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. A quien mataron colgándole en un madero, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, o sea, ellos mismos en Galilea. A nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Aleluya. De Él te dan testimonio los profetas, que todos los que en Él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. Aleluya. Amén. Y hablando de estas palabras, Él dice en los siguientes versículos: cayó el Espíritu Santo sobre aquella gente que no era judía. O sea, cayó la promesa del Espíritu Santo sobre ellos también. Ellos se quedaron atónitos, porque según Pedro y los discípulos creían que la salvación era solamente para ellos. Pero cuando vieron que el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles, se quedaron pasmados, se quedaron atónitos. Amén, porque Cristo Jesús vino a dar la vida por el mundo entero. Amén. Así como los discípulos testificaron acerca de Cristo, que Dios, su Padre, le resucitó al tercer día, y que todo aquel que tiene vida eterna, de la misma manera nosotros, aunque no le vimos nosotros a Él, Aleluya. pues Él vino hace más de 2000 años, y aquí no hay nadie que tenga 90 años, pero ya lo va a tener. Pero nosotros testificamos que Cristo es veraz, Amén. Amén, bendito Dios. y que sus milagros son, hermanos, reales. Amén. Él ha transformado nuestra vida. Amén. Él ha cambiado nuestra vida. Él cambió nuestro lamento en gozo. Él sacó nuestros pies de lodo cenagoso y nos ha puesto sobre peña. Y ha cambiado nuestra vida. Ahora, hermano, es un gozo permanente. Amén. Hermano, yo no sé dónde están los amenes hoy. Gloria a Aleluya. Dios. No sé tampoco dónde están las manos. Aleluya. Pero, hermanos, si en verdad somos cristianos felices, ¿por qué no lo demostramos? Amén, bendito Dios. Amén. ¿Por qué no lo demostramos? Si estamos vivos, ¿por qué no lo demostramos? Si en verdad yo y usted somos un milagro palpable del poder de Cristo, hermano, ¿por qué nosotros no lo demostramos? Los discípulos empezaron a hablar de Cristo, empezaron a hablar del Señor. Capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles narra que después de que ellos, en el nombre de Cristo, le levantaron a aquel paralítico que estaba en el templo de la Hermosa esperando una limosna, un hombre de más de 40 años que estaba tirado en el piso esperando limosnas, y ellos le dijeron: no tenemos plata ni oro, pero en el nombre de Cristo levántate y anda. Aquel hombre se levantó. Por esa causa ellos fueron llevados por el concilio de los sacerdotes, los saduceos, que no creían en la resurrección. Amén. Y les dijeron a ellos que no hablasen más en este nombre. Ellos le dijeron: no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Aleluya. Gloria a Jesús. A Cristo, al que vosotros crucificasteis, al cual Dios lo levantó de entre los muertos, en el nombre de Él, este paralítico ha sido levantado. Aleluya. Y ellos no podían decir nada. No podían decir nada porque ellos dijeron: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque evidencia hay. Ahí estaba el paralítico. No, ya no era paralítico. Era un ex paralítico. Ahora estaba con sus piernas rectas totalmente. Ahí estaba la evidencia. Gloria a Jesús. La evidencia del poder del Señor. Amén. La evidencia. Esto no lo puede hacer, hermano, un Dios muerto. Amén. Esto no lo puede hacer un ídolo hecho de manos de hombres. Aleluya. Esto no lo puede hacer un ídolo de barro, de cemento o de madera. Eso solo lo hace solamente el Cristo que nosotros predicamos, el Cristo vivo. Él está aquí en esta tarde entre nosotros. Gloria a Dios. Por eso nosotros, hermanos,
Le aconsejamos a la gente, no busque al que vive entre los muertos. El cristiano que acepta a Cristo Jesús, su vida es transformada de una manera total, de la noche a la mañana. Bendito Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es. Porque el que cree que es un proceso, tengo dudas. Si alguien te cambia de la noche a la mañana, ese es Cristo. Amén. Bendito Dios. Ese es Cristo. Amén. Porque a lo que a la gente le parece imposible, para Dios no. Amén. Para Dios no. Gloria a Jesús. ¿Cuántos crees que el Señor te puede dar lo que tú estás pidiéndole? Amén. Bendito Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. No dude. Gloria a Dios. No dude porque Él vive. Bendito Dios. Amén. Él no está muerto, Él vive. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Y muere en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado. El cual da testimonio que somos sus hijos. Bendito Dios. Por eso los amigos que nos visitan, cuando nos vean danzar o gritar o llorar o hablar en otras lenguas que no entiendan, sepan que es la evidencia del poder del Espíritu Santo de Dios. No es nada extraño, es un gozo que se siente. Es un fuego que se siente. Es una unción que se siente. Bendito Dios. Aleluya. Gracias Jesús. Eso solamente lo hace el Señor. Amén. Cristo murió y resucitó para nuestra justificación. Gloria a Dios. Él vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Gloria a Dios. Al diablo se le vino abajo su reino cuando Cristo vino. Amén. Bendito Dios. Él se alegró cuando lo vio en la cruz colgado. Sí. Amén. Pero jamás se imaginó que al tercer día él se iba a levantar. Gloria a Dios. Ama, soma, dama, haya. Jamás se imaginó. Entonces él dijo: mis días están contados ahora entonces. Santo poderoso Dios. Abba, siqui, amando la masoa. Ahora ya no podremos nosotros esclavizar al ser humano a nuestra manera, porque ahora Cristo murió y resucitó y Él me aplastó la cabeza en la cruz del Calvario. Génesis capítulo 3 versículo 15 se empezó a hablar de la victoria de Cristo. Aleluya. Gloria a Jesús. Génesis 3:15 le dice el Señor a la mujer y a la serpiente: por cuanto esto hiciste, le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la simiente de ella. La simiente de ella te aplastará la cabeza y tú le herirás del calcañar. Bendito Dios. Aleluya. ¿Cuándo se cumplió esto? En la cruz del Calvario. Amén. Cristo le aplastó la cabeza a Satanás. Gloria a Dios. Él lo tiene arte y parte de nuestra vida. Bendito Dios. Nosotros somos libres. Amén. Y cualquiera que quiera ser libre Amén. de su infelicidad, de su inseguridad acerca de la vida eterna, tiene que entregarle la vida a Cristo. Amén. Si alguno se siente que su vida o su matrimonio o sus cosas se están deteriorando, la solución es Cristo. Gloria a Dios. Amén. La solución es Cristo. Gloria a Jesús. Si algún drogadicto piensa que no puede dejar la droga, la solución es Cristo. Bendito Dios. Gloria a Jesús. Cristo cambia, hermano, la vida de las personas. Él murió por todos. Amén. Hay evidencia ahora de gente que ha sido transformada de una manera poderosa. Gloria a Jesús. La mía es una de ellas. Amén. Gloria a Dios. Quizás estuve en peligro de muerte algunas veces, pero no morí porque no fue su voluntad, Bendito Dios. sino que Él esperase que yo un día me dejase tocar por Él. Amén. Bendito Dios. Y yo quisiera preguntar, ¿quién de ustedes ha estado alguna vez en peligro de muerte? Amén. Bendito Dios. Aleluya, Jesús. Antes de conocer a Cristo. No. ¿No? No todos, amén. Porque no todos cometimos los mismos pecados. Pero algunos estaban más hundidos que otros en el pecado. Y nunca pudieron cambiar sus vidas hasta que Cristo apareció en sus vidas. Amén. Bendito Dios. Quiero recalcar una vez más que usted no se convirtió a Cristo, Él nos convirtió a nosotros. Amén. Cuando usted testifique, diga: el Señor me convirtió hace 20 años. Amén. Gloria a Dios. El Señor me convirtió hace 15 años. Nunca diga me convertí. Porque usted y yo no queríamos nada con el Señor. Amén. Cuando estábamos sentados en un templo, Amén. o en la calle, o en el hospital, y alguien nos habló de Cristo,
Y de pronto sentimos que algo nos dejó quietos y nos tocó el corazón. No entendíamos qué era, Bendito Dios. porque no le conocíamos a Él. Santo. Pero ahora sí conocemos que era el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo que cautiva el corazón del hombre y que lo transforma de la noche a la mañana. Aleluya. ¿Por qué? Porque Cristo se levantó de entre los muertos, y porque Él vive, también nosotros vivimos. Aleluya. Porque Él vive, también vivimos. Él cambia el lamento en gozo de la vida de toda persona. No hay nadie que pueda hablar mal de Cristo, pero sí mal del diablo. Porque Él le paga mal al que bien le sirve. Amén. Aquel que ha conocido a Cristo y se aparta de Él un día, no puede hablar mal de Cristo. No puede hablar mal de Cristo, nunca. Cuando Cristo viene a tu vida es totalmente diferente. Amén. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Totalmente diferente. Es más, si te sientes lejos de Él, lloras por su presencia. Gloria a Dios. Aleluya, Jesús. Tu alma gime por su presencia. Amén. Bendito Dios. Porque sabes que Él es la verdad. Sabes que Él es el camino. Sabes que Él es Dios. Sabes que Él es el Salvador de tu vida. Gloria a Jesús. Sabes que sin Él no tiene sentido la vida. Amén, gloria a Dios. Esto no lo hace un Dios muerto. Esto solamente lo hace un Dios vivo. Aleluya. Aleluya. Y nuestro Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Es Dios de vivos, aleluya. Por eso los cristianos evangélicos somos muy bulliciosos. Bendito Dios. Amén. ¿Verdad, hermanos? Amén. ¿Por qué? Pues estamos alegres. Gloria a Dios. En esta tarde se nos ha olvidado los problemas, ¿verdad que sí? Bendito Dios. Amén. El problema económico, el familiar, la refri está vacía en algunas casas, no hay dinero en el bolsillo, pero en esta tarde estamos, aleluya, Gloria a Dios. recordando ese sacrificio glorioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Bendito Dios. Aleluya, estamos testificando que Él vive. Y que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, está llamando a la gente, porque el tiempo es corto, aleluya, porque pronto llegará el tiempo en que los que están en los sepulcros oirán su voz también. Porque así como Él resucitó al tercer día, viene un día en que los muertos escucharán su voz Bendito Dios. y Aleluya. saldrán a la vida, unos a condenación eterna y otros a salvación perpetua. Aleluya. Aleluya. Viene ese día y ese día está cerca. Bendito Dios. Amén. Ese día está cerca. Y nosotros testificamos de ello, aleluya, que el Rey de la Gloria está pronto a venir. Pero quiero hablar acerca de lo que ellos decían en Hechos capítulo 4, versículo 2. Los sacerdotes saduceos y el jefe de la guardia del templo, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ellos se molestaban al escuchar eso. Y eso es lo que estamos hablando en este instante. La resurrección en Cristo Jesús viene. Viene, amén. Hay una resurrección simbólica a través del bautismo en agua. Bendito Dios. Amén. Cuando nosotros somos bautizados en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, morimos juntamente con Él, simbólicamente. Amén. Gloria a Dios. Y cuando nos sacan del agua, resucitamos juntamente con Él para andar en novedad de vida. Bendito Dios. Amén. Es simbólico. Sí. Amén. Porque ser cristiano evangélico no es ser alguien más que cree en Dios. Ser cristiano evangélico es andar en una vida nueva. Amén. Bendito Una Dios. vida diferente. Amén. Aleluya. Así que si nosotros o alguno de nosotros en esta tarde está angustiado por algo que le está pasando o por pensamientos que vienen a tu mente, déjame decirte que tú tienes el poder para echar fuera esos pensamientos en el nombre de Amén. Jesús. Gloria a Dios. Bendito Dios. Amén. Tú no puedes ser esclavo de pensamientos que te hagan sentir mal. Tú no puedes ser esclavo de pensamientos por pecados que ya
pasaron en el pasado y que Cristo te los perdonó ya. Amén. Amén. Tú no puedes estar viviendo del pasado atado. Tú tienes que vivir el presente ahora libre en Amén, Cristo Jesús. bendito Dios. ¿Está entendiendo, hermano? Amén. Aleluya. Porque la vida en Cristo es gozo y paz en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. No es comida ni bebida. La vida en Cristo es gozo y paz en el Espíritu Santo. Aleluya. La libertad gloriosa en Cristo nos hace deleitarnos en su presencia. Amén. Puedo repetir una vez más, si alguno está así en esta tarde, fuma, sequea, ama, socai, tiene que echar fuera esos pensamientos en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Porque eso te está quitando tu libertad en Cristo. Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Te está opacando el gozo del Señor en tu vida Amén. y puede contristar el Espíritu Santo. En el versículo 10, lo repetí, lo vuelvo a repetir una vez más. Pedro dijo: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Todos los que estamos aquí estamos sanos, amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos milagros hay aquí? Amén. Gloria a ¿Y cuántos Dios. milagros hay? Aleluya. Alabado Jesús, aleluya. Hermano, el gozo que Dios nos da a nosotros no depende de las cosas que estemos pasando, amén. Así es. ¿Verdad? Sino del sacrificio de Cristo, en el cruz del Calvario y por su resurrección. Amén, bendito Dios. Él resucitó para nuestra justificación. Amén. Pablo, hablando en 1 Corintios capítulo 15, hablando acerca de la resurrección, debido a que algunos hermanos estaban torciendo la iglesia, diciendo que la resurrección ya había ocurrido y que no había más resurrección. Él empieza a hablar de la resurrección. Gloria a Dios. Aleluya. Y él empieza a decir: si Cristo nos resucitó, vana es nuestra fe. Amén. Sí. Si Cristo murió y no se levantó de entre los muertos, somos los más miserables. Y somos los más dignos de lástima. Pablo estaba explicándole a la iglesia, porque algunos habían torcido la enseñanza de la resurrección. La resurrección es una doctrina esencial para nosotros. Aleluya. Amén, bendito Dios. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo a un Dios real. Bendito Dios. Amén. A un Dios real. Y no solamente eso, así como Él resucitó y les dijo: nos vamos a encontrar en Galilea después que resucite. Lo vamos a encontrar también a nosotros, Amén. que le hemos recibido un día, lo vamos a encontrar con Él. Amén, bendito Dios. ¿Y cuál es el lugar de reunión? Las nubes. Bendito Dios. Amén. Las nubes. Amén. Ahí nos reuniremos con Él. Y nos iremos con Él para siempre. Gloria a Dios. Aleluya, Jesús. Hay un lugar de reunión para nosotros. Amén. Y es por eso que la resurrección en Jesucristo es real. Amén, bendito Dios. Luego Pedro dice, el apóstol Pablo dice: Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Gloria a Dios. Aleluya, Jesús. Conforme a las Escrituras. Y la Escritura es la palabra del Señor. Amén. La Biblia es la palabra de Dios. Si fuese una palabra muerta, no hubiese cambios en nosotros. Amén. Si fuese una palabra de cualquier hombre o de cualquier Dios, tú no te sentirías triste cuando dejas de venir a la iglesia. Tú no sentirías aflicción en tu alma cuando dejas de orar. Cuando dejas de orar, tu alma tiembla porque te sientes vacío. Amén. Cuando haces algo indebido, un pecado o algo indebido, tu alma tiembla porque sabes que tú eres santo Bendito Dios. Aleluya, Jesús. y que has sido llamado por el Señor a ser santo, no a pecar. Amén. Entonces tu vida tiembla, tu alma tiembla, conforme a la palabra. Amén. Santos no son los que están hechos de madera, santos somos nosotros. Amén, bendito Dios. ¿Y qué significa santo, pastor? Santo significa apartado para Dios. Amén, bendito Dios. Eso significa. No significa que tenemos alas o que tenemos una aureola
y que no cometemos ningún error. No significa eso. Él nos llamó a nosotros para hacer su especial tesoro. Amén, bendito Dios. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. Y nadie nos puede callar de hablar de Cristo. Amén, bendito Dios. Porque cuando alguien está agradecido solamente de Cristo habla, ¿verdad que sí, hermano? Amén. Solo de Jesús. Bendito Dios. Mire, quiero ser su novio. No, ya tengo novio. ¿Cómo se llama? Jesús. Bendito Dios. Aleluya. Me quiero casar con usted. No, ya tengo esposo. ¿Y cómo se llama? Jesús. Bendito Dios. Amén. Santo, poderoso. Y solo de Jesús habla. Ya aburrí de hablar de Jesús. Es que estoy enamorado de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando estoy enamorado solamente habla de la persona, ¿no cree? Esposa. Amén. ¿Verdad? Por eso nosotros hablamos solamente de Jesús. Bendito Dios. Desayuno, almuerzo y cena, Jesús. Cállense, no hablen más de Jesús. No podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Yo no puedo dejar de hablar de aquel que cambió mi vida. Amén. Usted y yo no podemos dejar de hablar de aquel que cambió nuestro destino, hermano. Gloria a Dios. Íbamos rumbo al infierno y Él se nos atravesó en el camino y nos cambió el rumbo para el cielo. Bendito Dios. Hermano, mediten eso un segundo. ¿De cuántos pecados el Señor nos ha librado? ¿De cuántas cosas? Y ahora estamos seguros. Dios bendiga a los amigos con amor y respeto. Hay cosas que ellas no los pueden entender. Pero algo que quiero decirles a ellos en esta tarde es que los cristianos que creemos en Cristo y que tenemos a Cristo en el corazón, no le tenemos temor a la muerte. Amén. Amén, bendito Dios. Porque la muerte es ganancia para nosotros. Amén. La persona que no tiene a Cristo le tiene la muerte, porque su alma, su verdadero yo que está dentro de ese poco de carne que tiene figura de hombre y de mujer, sabe para dónde va. Sabe para dónde va. Mi verdadero yo está dentro. El alma, el asiento de las pasiones y de las emociones. Él es que ha sido regenerada por el poder del Señor. Alabado Jesús. De manera que, hablando acerca del tiempo que viene de Cristo a nuestra vida, Efesios 2:6 habla, dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea que, hermanos, nosotros estamos asegurados totalmente. Asegurados totalmente. Segundo de Corintios capítulo 4, versículo 14. Y sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Y nos presentará juntamente con vosotros. El punto principal, a mí no me gusta ver las películas de Jesús, ver su sufrimiento, porque ya pasó. Ya pasó. Lo importante para nosotros es conmemorarlo, sí, en cierta manera, pero los beneficios que Él ganó para nosotros, hermano, sin merecerlo nosotros. Eso es lo grandioso. Cuando tú ves una película, hasta la gente no cristiana llora, se le quebranta el corazón. Pero luego que la película termine, no creen en Él. Sí, amén, bendito Dios. No le siguen. Gloria a Dios, aleluya, Jesús, poderoso Dios. Porque así éramos nosotros también. ¿Verdad que sí? Amén. Así éramos nosotros también. En estos tiempos, en nuestros países, íbamos a las procesiones, ¿verdad que sí? ¿Cuántos de los varones fuimos a las procesiones? Mucho bueno, allá. En nuestros países. Aquí íbamos a veces A ver, a viajar a la muchacha. a ver. ¿Sí o no? A ver el muñequito que cargaba. Sí. Era un lugar de reunión para verse con ellos. Y a veces en la catedral. Aleluya, gloria a Dios. A veces en la catedral me pasó a mí una vez. Nos vemos en la catedral. San Salvador. No fue contigo. Fue antes, amén. Nos vemos en la catedral. Y ese era el lugar
Santo poderoso Dios. Y yo el hipócrita así, ¿eh? A ver a dónde estaba. ¿Verdad? Y después olvidarse otra vez del Señor. ¿Verdad? Entonces, hermano, íbamos a las alboradas en la mañana, ¿qué? A comer. A comer, ¿verdad? Y luego nada. Pero el Señor ya nos tenía en la mira a nosotros. Amén. Bendito Amén, Dios. porque a mí me gustaron las cosas del Señor desde que era un muchacho. ¿Verdad? No digo que esta iglesia de que está un muchacho, no, pero iba a la iglesia tradicional desde que era un muchacho. Pero ya aquello estaba en mí. Amén. Y un día el Señor me iba a llamar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Gloria al Señor. Amén. Así es que si en esta tarde alguien quiere tener vida eterna, usted tiene que entregarle su corazón a Cristo Jesús. Usted tiene que venir a Cristo. Amén. Bendito Dios. Usted tiene que entregarle su corazón al Señor. La salvación es individual. Cada quien toma su propia decisión. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús. La Biblia dice que hay dos caminos. Uno ancho que va a la perdición y uno angosto que va a la vida eterna. Amén. El angosto es Cristo. Amén. Gloria a Dios. Donde dejamos de practicar muchas cosas que practicábamos antes. Pero que no somos nosotros los que en verdad hemos cambiado para dejar esas cosas. No, que nos ha cambiado es Cristo. Amén. Bendito Dios. Amén. Él nos ayuda a nosotros a permanecer firmes en sus caminos. ¿Está poniendo atención, hermano? Amén. Amén. Si alguno quiere aceptar a Jesús o reconciliarse con el Señor en esta tarde, puede hacerlo. El tiempo en que Él venga nuevamente a recoger su iglesia está cerca. Está cerca. Y así como mucha gente no creía en aquel entonces que Él era el Mesías, así hoy hay millones de personas que no creen en el Señor. Creen que Él existe, pero no creen que es necesario aceptarle y recibirle en su corazón. La Biblia habla que es necesario hacerlo. Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10 dice que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y confesares con tu boca, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación, será salvo. Dios. Amén. Será salvo. Un día nosotros partiremos de esta tierra como millones de personas han partido ya. Y muchos duermen esperando la resurrección de sus cuerpos cuando Cristo venga a recogerlos a ellos. También un día nosotros nos iremos. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero déjame decir esta verdad antes de terminar. Y es que si alguien se muere sin Cristo, se pierde. Amén. Se pierde. Los rezos y los cabos de año después que la gente se muere son en vano. Amén. Es pérdida de tiempo y pérdida de dinero. Amén. Aleluya. Pero el que acepta a Cristo y muere siendo cristiano, hermano, la muerte es ganancia para nosotros. Es ganancia para nosotros. Por eso algunos quieren esta tarde recibir a Cristo, ya sea joven, mujer, hombre o niño. Porque aún los niños a veces quieren aceptar a Jesús. Créame, hermano. Amén. Créame. Ahí en El Salvador había una niña. ¿Cuántos años tenía la niña? Como 4 años. La niña siempre se iba llorando a la casa, porque yo nunca le hacía el llamado a ella. ¿Usted se imagina eso? 4 años, 4 añitos. Ella quería que yo le dijera a ella, ¿quieres aceptar a Jesús? ¿Quieres aceptar a Jesús en esta tarde, tú que estás aquí? ¿Eres cristiano o no eres cristiano? ¿Ustedes son cristianos? ¿No? ¿Quieres venir a Jesús en esta tarde? ¿Quieres la vida eterna? Más después. Amén. ¿Alguien quiere reconciliarse con el Señor? ¿Sabe lo que es despreciar a alguien que te ama?
Alguien que solamente quiere los beneficios para ti. Amén. Pero esto es así. Esto es así. Cristo viene pronto a recorrer su iglesia. Los tiempos se están cumpliendo al pie de la letra. Y aunque muchas iglesias se han trastornado y han dejado de predicar la venida de Jesús, habemos muchas que lo seguimos predicando. Amén, bendito Dios. Hay muchas que seguimos diciendo también que Cristo viene pronto. Hay algunos que por la espera prolongada que ha habido hasta hoy, de más de 2000 años, de venir hablando de la venida de Jesús, se han decepcionado y se han apartado de Jesús. Pero es que el Señor, en su paciencia, no quiere que nadie se pierda. Dios obra de diferentes maneras. El Espíritu Santo tiene un ministerio muy personal de Él. Y a veces a la gente le da sueños, a la gente personalmente, de ellos que se pierden o que les pasa algo. Una vez una joven soñó que la apuñaleaban a él. Yo le dije, ten cuidado, porque tú has conocido a Jesús. Volvé a Cristo, porque si eso pasa, tú sabes para dónde vas. Cristo es real. Amén, bendito Dios. Es real. No lo vamos a ver en la eternidad con los que no conocen al Señor. No lo vamos a ver. Nosotros estaremos en otro lugar. Amén. Jesús. La mamá que es cristiana no verá a sus hijos si ellos no se arrepienten. No lo va a ver. Los hijos no verán a su mamá porque van a otro lugar si no se arrepienten. Es una verdad. Es una verdad que la estoy diciendo. Puedes burlarte del Señor. Puedes burlarte del Evangelio. Puedes creer que estamos perdiendo el tiempo en este lugar. Puedes decir que somos fanáticos. No, porque esto no es un partido de fútbol. Aleluya. Esto no es un partido de fútbol. Esto es nuestra alma que está de por medio. Bendito Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y cuando de lo que hemos recibido a Cristo, le contaba yo a una hermana acerca de mi matrimonio, no hay ningún problema. No tenemos ningún problema. Son bien mínimos. Pero si Cristo no estuviera, los problemas fueran tremendos. Pero cuando Cristo está en la vida de un joven, de una familia, de un matrimonio, de una nación, las cosas son diferentes. Los pensamientos son diferentes. Los que estamos en Cristo no pensamos en el fracaso. Porque el fracaso para nosotros no existe. Porque el que nos ha llamado a obtener victoria cada día. Amén, bendito Dios. A vivir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo cada día. Él nos pide nada más, no que te rompa la espalda como se la rompieron a él. Porque ese mal, él ya lo hizo todo. Amén, gloria a Dios. El precio que tú y yo tenemos que pagar nada más se llama, ¿sabes cuál es? Se llama obediencia. Amén. Eso es todo. Creerle a Él lo que nos dice a nosotros. Obedecerle a Él. Agarrar los consejos de su palabra. Eso es todo. Si el joven quiere tener una vida exitosa en la vida y lograr metas en la vida, con Cristo es mucho más fácil. Amén, gloria a Dios. Con Cristo es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Si un matrimonio que es un buen equipo quiere lograr cosas en la vida, con Jesús es mucho más rápido. Amarse, respetarse, no traicionarse, no engañarse, no golpearse. Eso es de animales. En Cristo Jesús todo eso se termina. Amén, gloria a Dios. Jesús. Amén, hermano. Amén. Porque Él convierte a la bestia en un animalito manso. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria a Dios. Amén, hermano. Él transforma al drogadicto de la noche a la mañana. Lo transforma. Para Él no hay nada imposible. Yo he visto gente borracha que llega, hermano, a la iglesia y al siguiente día jamás vuelven a tomar otra vez. Hasta que se van con Cristo Jesús.
Hay homosexuales que hoy hablan de Cristo Jesús. Bendito Dios, aleluya Jesús. Él los transforma a ser en su género sexual como deben de ser. Hombre, hombre, mujer, mujer. Gloria a Dios. Él tiene el poder para hacer. Amén. Amén. Él cambia a cualquier persona. Para Él no hay nada imposible. A nosotros nos parece imposible. A nosotros nos parece imposible ver a alguien en la calle, un mendigo, harapiento, comiendo en la basura, creyendo que no hay esperanza para él. ¿Cómo no? Cristo es la esperanza de todos. Amén. Bendito Dios, aleluya Jesús. Cristo es la esperanza de todos. Él lo puede transformar y lo puede después hacerlo progresar, y jamás nadie se imaginaría que anduvo comiendo en la basura. Así hay muchos que predican hoy. Jamás la gente se imaginó a qué condición llegaron, a qué fondo llegaron. Porque solamente Jesús puede hacerlo. Amén. Usted no sabe a la altura en que Jesús lo puede llevarlo a usted. Usted no sabe, hermano. Ese es el beneficio de su sacrificio y de su resurrección. Usted no sabe cuántas cosas Él puede darle a usted si usted y yo le somos fieles a Él. La Biblia dice que hay que imitarle a Él. Estoy terminando. Que hay que imitarle a Él. Y nosotros hablamos de amarnos unos a los otros, de amar a nuestros enemigos, de perdonar al que nos ofende, que nos maldice. Todo eso es cierto. Pero para imitarle a Él hay que vivir en ese nivel alto de entrega. ¿Está entendiendo? Amén. Nivel alto de entrega. Jesús no fue mediocre en su entrega al Señor. Y aquí lo vamos a topar todos en el cerco para terminar. La gente que sueña en grande en la vida y quiere cosas grandes en la vida y se esfuerza mediocremente, nunca logra nada. La gente que empieza las cosas y nunca las termina, nunca logra nada en la vida. Jesús logró nuestra salvación porque fue constante. Hasta el final. Hasta el final. Por eso la Biblia dice que los violentos arrebatan el reino de los cielos. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque muchos querrán entrar y no podrán. Esfuerzo, dedicación, disciplina, perseverancia, constancia. Amén, bendito Dios. Esta carrera no la podemos dejar a medias. Aleluya. Ser cristiano no es ser cristiano un mes, 2 meses, 1 año, después ya no. Es para toda la vida. Amén. Para toda la vida. Gloria a Jesús. ¿Cuánto le damos un aplauso a Jesús ahora? Aleluya. Así que Dios tiene cosas tremendas para su vida, hermano. Cosas grandes.